magnética de los electrones. El vector torque es el producto cruz radio, cruz velocidad. Esta pelota que está dando vueltas aquí, esta partícula que está dando vueltas, el torque, por ejemplo, si yo empujo una puerta respecto del eje, digamos, esto es un eje, esto es una puerta, y yo la empujo así, y yo empujo una puerta así, yo hago una fuerza así, pues fuerza, cruz, brazo, ese es el torque. Y la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento angular. Angular es cantidad de movimiento lineal multiplicado producto vectorial con el radio. Si yo tengo aquí una velocidad y una masa, pues tengo una cantidad de movimiento. El producto vectorial R cruz cantidad de movimiento lineal, esa es la cantidad de movimiento angular. No sé si lo que les estoy diciendo es familiar o si les es aburrido o si les es terriblemente malo. El mensaje es, para explicar un fenómeno como este experimento bonito de que la rueda de bicicleta no se cae, la manera de explicarlo es usando el concepto de cantidad de movimiento angular, torque, caracterizado como productos vectoriales, el producto vectorial de cantidad de movimiento, R cruz cantidad de movimiento y R cruz fuerza, donde R es el vector que va del eje de rotación al objeto que se está moviendo. Entonces, si tengo la rueda de bicicleta y está dando vueltas así, una rueda de bicicleta que está dando vueltas así, pues yo con mi mano simulo el movimiento de la rueda con mis dedos y el pulgar me dice hacia dónde apunta el vector cantidad de movimiento angular. Cuando el maestro o alguno de ustedes agarra una rueda de bicicleta, si yo agarro una rueda de bicicleta y me pongo a darle vueltas y le doy vueltas así, pues cuando estoy dando vueltas así, pues yo tengo una cantidad de movimiento que apunta a lo largo de mi pulgar. El pulgar es la dirección en la que apunta el vector cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo queda el experimento de la bicicleta? Aquí está la bicicleta, la tengo aguantada desde aquí, la tengo aguantada por aquí, mi mano está puesta en este punto, y entonces el torque del peso, ahí hay un peso, el peso está aplicado sobre la rueda. El torque es el vector R cruz peso, vector de posición cruz el peso. Si yo aplico aquí mi mano derecha, R cruz peso, no sé si la pantalla esta, voy a quitar la pantalla. Voy a quitar la pantalla porque dejo de compartir. Viro enseguida en la configuración, ajustes, a elegir segundo plano virtual. Yo quiero desactivado, ahí, desactivado, así. Ok, regreso a la presentación, porque si quiero que me entiendan. Y yo quiero que me entiendan. Ahí están viendo, bueno, lo que no está en modo presentación. Ahí deben estar viendo mis manos con más calidad. Yo voy este es el punto de apoyo, R cruz peso es un vector que entra, como dice esta flechita de aquí. Esta flecha quiere decir que el vector torque entra. Entonces, si yo tengo mi rueda de bicicleta, esta es la rueda de bicicleta, este es el eje, está el peso. Si la rueda de bicicleta no está dando vueltas, pues hace así.
Si yo pongo mi rueda de bicicleta con el eje y la aguanto nada más por esta esquina, la rueda se cae. Se cae. Se cae porque el vector torque entra y el vector torque que entra hace que haya una variación de la cantidad de movimiento en la dirección del torque. Si el torque entra, el vector cantidad de movimiento va para allá. ¿Y qué significa que el vector cantidad de movimiento haga así? Pues significa que el objeto se mueve así. El objeto se mueve así, porque moverse así es tener esta cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, el cambio en la cantidad de movimiento va en la dirección en la que está el torque. Si el torque va para allá, porque es radio cruz fuerza, el torque va para allá, pues el cambio en la cantidad de movimiento va para allá. Y que el cambio en la cantidad de movimiento vaya para allá quiere decir que la rueda se cae. Si la rueda no está dando vueltas, como resultado del torque, se cae. Ahora, si la rueda está dando vueltas, que es la siguiente lámina, si la rueda está dando vueltas, el torque sigue siendo para allá, pero como la rueda está dando vueltas, pues ya existe un vector cantidad de movimiento. El vector cantidad de movimiento que apunta para allá, porque si la rueda está dando vueltas así, hay un vector cantidad de movimiento que va para allá. Entonces, este vector cantidad de movimiento, mi dedo es el vector cantidad de movimiento, tiene ahora una componente nueva para allá, que es la que da el torque. Entonces, el vector cantidad de movimiento hace así. Por eso es que la rueda de bicicleta, cuando está dando vueltas, si yo le suelto a un lado, no se cae, sino que me exige que yo la siga en este movimiento. Eso que está pasando, aquí está visto de frente y aquí está visto desde arriba. Visto desde arriba, como que hay una cantidad de movimiento, este vector cantidad de movimiento, pues el torque produce un cambio en la cantidad de movimiento. El cambio en la cantidad de movimiento va horizontal. Entonces, el vector cantidad de movimiento angular, que apuntaba así, ahora empieza a ser así. El resultado de la gravedad es un cambio en el vector cantidad de movimiento angular en el plano horizontal, que significa que el plano de giro de la rueda se mueve horizontalmente. Si la rueda no está dando vueltas, se cae. Y si está dando vueltas, hace así. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica, en pocas palabras, con la segunda ley de Newton para la dinámica de la rotación, utilizando el álgebra vectorial, en particular el producto vectorial. Miren, me imagino que algunos hayan entendido, porque lo he dicho rápido, porque estamos en una teleconferencia, pero aunque no hayan entendido los detalles, sí vieron el experimento y me están oyendo decir que para explicarlo hay que usar la mecánica usando herramientas matemáticas un poquito más elaboradas que las más elementales. Si ser muy sofisticada, es el producto vectorial de dos vectores. El mensaje es que no hay que tenerle miedo, no hay que rehuir el escribir ecuaciones y el escribir, el entender la caracterización matemática de los fenómenos de la física, de la química y otros muchos fenómenos que estudiamos. Ahora, parte del mensaje también, que no quiero quedarme corto en lo que hablo, no es solo subir escribiendo las matemáticas, es después de que llegaste arriba, bajar interpretando cualitativamente lo que has sido capaz de caracterizar matemáticamente. Para terminar esa parte, y ya terminar, porque son las 5 en punto, tengo que terminar. ¿Qué se entiende? ¿Qué se considera entender la física de las ecuaciones? Les pongo aquí lo que dijeron de ese concepto muy importante, Dirac y Feynman. Dirac fue el genio que juntó la relatividad con la mecánica cuántica. Y Feynman juntó la electrodinámica, la teoría electromagnética, con la mecánica cuántica. Son dos genios de la física y ellos dijeron, Dirac dijo, yo entiendo el significado de una ecuación si tengo alguna forma de figurarme las características de su solución
sin llegar a resolverla. Y Feynman dijo, una comprensión física es algo completamente no matemático. Es una cosa inexacta, pero absolutamente necesaria para el físico. En fin, hablando con palabras nuestras, la comprensión física es la comprensión de las características cualitativas de la solución de las ecuaciones. Entonces, con esta invitación es que yo quería aprovechar el módulo de deporte, analizando cosas deportivas como la bicicleta, para esto. La comprensión física se gana trabajando, resolviendo problemas. No le voy a leer todo esto, ahí está explicado, un poco desarrollada la idea, y entender la física, entender cualitativamente, muchas veces es la puerta para encontrar una solución cuantitativa, a veces aproximada, pero que pueda ser ingenieril de los problemas. Ya, siendo las 5:02, yo del lado acá yo termino. Quedo abierto para sus preguntas. Quedo abierto para las preguntas. Muchas gracias, doctor Fuentes. Mire, Iván Cobian en Facebook nos pregunta, ¿la fricción puede llegar a ser mayor que la velocidad? La fuerza de fricción, no. La fuerza de fricción, perdón, hasta donde yo sé, no. Cuando el objeto va cayendo, o sea, estamos hablando de un paracaidista, digamos, o de una piedra que cae en el agua, la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad. Al principio la fuerza de fricción es muy chiquitica, porque la velocidad es casi cero. A medida que va aumentando la velocidad, la fuerza de fricción va aumentando. Ahora, llega un momento en que la fuerza de fricción es tan grande que se hace igual a la atracción gravitatoria. Y en ese caso la fuerza total es cero. Y como que la fuerza total es cero, entonces el objeto baja a velocidad constante. Si está bajando a velocidad constante, pues ya la fuerza de fricción no sigue aumentando. La fuerza de fricción aumenta hasta que la fuerza total es cero. Y entonces ya dejó de ser acelerado. Baja a velocidad constante, la fuerza de fricción se hace constante. Como la gravedad es constante, pues todo el mundo es constante y baja. Si lo han visto en las películas, los paracaidistas bajan a velocidad constante. A velocidad constante. Mira, en física y en ciencia en general, se descubren al cabo de tiempo fenómenos que no se esperaban. Me estoy pensando en un ejemplo. Cuando tú estiras cualquier cosa, un ejemplo de mecánica, cuando tú estiras cualquier cosa que tú estires se acorta en las direcciones perpendiculares. Una liga se estira y se encoge, y se hace más flaca. Y se introdujo el llamado módulo de Poisson, que dice cuánto se encoge transversal cuando se estira longitudinal. Y siempre se dijo que cuando tú estirabas se encogía transversal. Bueno, se han descubierto materiales que cuando tú lo estiras se inflan. Se descubrieron y aparecieron y se pensaba que no, pero sí los hay. Se llaman materiales auxéticos. Si ahora se me aparece un estudiante o un profe con que un fenómeno de fricción de una prueba más grande, a lo mejor hay que aceptarlo. Hasta donde yo sé, no. Aprovecho para comentar. La ciencia no es, aprender ciencia no es poner una cosa arriba de la otra. Aprender ciencia es reborujar lo que tú te creías que era verdad y aceptar por experimentos, por evidencias irrefutables, que hay que tener un punto de vista más amplio y que en el punto de vista más amplio lo que tú pensabas que era verdad, eso es verdad en este conjunto de campos y en este otro conjunto de campos no. O sea, no, pero quién sabe. Es como, hay cosas que se mueven más rápido que la luz. No. Bueno, hasta ahora. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una pregunta que está un poquito larga, pero quisiera hacer... Antonino, ¿quería hablar? Los taquiones ya se hacen teorías ahí. Sí,
el monopolo magnético, existe el polo norte solo, la carga magnética. Las ecuaciones de Maxwell dicen que no. Mejor dicho, las ecuaciones de Maxwell dicen que hasta ahora no se ha descubierto el monopolo magnético. Dirac, que les mencioné hace un momentico, dijo, pudieran existir los monopolos magnéticos. Y si existieran los monopolos magnéticos, las ecuaciones de Maxwell, las leyes fundamentales del electromagnetismo, habría que cambiarlas así. La ciencia no es apilar cosas nuevas arriba de las viejas. La ciencia es reborujarte, convencerte de que, lo que yo tomaba como verdad sigue siendo verdad en un número de casos. Pero hay una teoría más general, existe un llamado principio de correspondencia, que dice que las verdades viejas deben ser un caso especial de las verdades nuevas. ¿Cómo era la pregunta grande que había por ahí? A ver. Sí, doctor. Norma Sierra en Facebook comenta lo siguiente. Doctor, a propósito del empleo de las matemáticas, la riqueza del mundo de los materiales como programa en bachillerato, es la transversalidad que maneja sin duda alguna. Según los ejemplos que nos muestran el mundo de los materiales deportivos y los anteriores, aún se malinterpreta el término con el trabajo multidisciplinario en este sentido. Un joven o equipo de estudiantes desarrollan un proyecto en una asignatura, otro en otra y otro más en otra. Los docentes lo registran como trabajo transversal, en lugar de hacer un único proyecto en el que se requiere conocimientos previos, materiales y herramientas distintas para generar conocimientos y aprendizajes nuevos en el que pasen por la química, la física, las matemáticas, como recursos y a su vez para el aprendizaje de las mismas. El alumno, pues, desarrolla un solo proyecto en una sola pieza en el mundo de los materiales o cualquier trabajo transversal o varios proyectos aislados para construir algo aparte. ¿Es así? No sé si se entendió la pregunta. En realidad no entendí bien la pregunta. El mundo de los materiales no tiene evaluación. Es un club de ciencia que al final no te dan una calificación, sacaste 9 o sacaste 8. Es una actividad complementaria hasta hoy. Es una actividad complementaria que debe ayudar a los profes de todas las materias y a los alumnos, a los estudiantes en su cabeza, en su representación del mundo, de la naturaleza, debe ganar esta concepción integral de la ciencia. Y cuando estudie una ingeniería, debe ser capaz de aplicar las diferentes ramas del saber en lo que hace. Pero no se le evalúa. Al final de cada módulo sí se hace un test, pero es más bien para nosotros saber cuán bien le fue a los estudiantes y si el módulo cumplió el objetivo de que ellos ganaran en conocimiento. Pero bueno, no se califica uno mejor que otro. O sea, los módulos no son una actividad evaluada. En realidad estoy hablando tirando piedras porque no entendí bien la pregunta, que nosotros no somos quienes organizamos la evaluación docente de los estudiantes. Quizá al paso del tiempo la educación científica incluya elementos de integración. No sé, hoy en día, hasta donde yo sé, yo no doy clases en prepa. El profe de física examina física y el profe de matemática examina matemática. Puede ser, creo que puede ser un experimento docente interesante que algunos profes de matemática, de química, de física consideren una evaluación integrada. Eso quizá pudiera ser un experimento docente o una iniciativa que se toma en algún sistema o en algún plantel. Si en algún plantel, algún grupo de profes se propone hacer una evaluación de los estudiantes integrando
que los profesores de varias ciencias se pongan de acuerdo y pongan proyectos de integración, yo lo encontraría muy interesante. Pero no soy yo que lo tiene que encontrar interesante. Tiene que ser los mismos profes y las autoridades las que lo vean. En realidad me siento un poco perdido con esa pregunta. No sé si me toca a mí responderla. No tiene, disculpen. Sí, Antonino. No está en Blue Jean la maestra, digo, como para que pudiera expresar. Me parece interesante la pregunta. Yo entendería que lo siguiente, los módulos materiales tienen la virtud de integrar transversalmente todas las áreas. Sabemos que en la vida cotidiana cualquier decisión, cualquier solución que tomemos implica la acción de considerar el efecto en más de una condición, sea material, sea emocional, sea económica, etcétera. Es decir, no podemos decir que una acción solamente es matemática o una acción es solamente física. Los muchachos. La maestra se encuentra en Facebook, ya no me pregunta más, pero creo que iba un poco enfocada a la situación de las guías metodológicas que en un tiempo se elaboraron aquí en CIMAF para que el maestro pudiera operar frente a grupo como materia y que va ligada, es decir, que una familia de materiales, en el caso del mundo del módulo de concreto o en el módulo de deportes que acaban ustedes de presentar, pues no va propiamente física, sino que va ligada a matemáticas, va ligada a la física, va ligada a varias materias, no es una sola. Creo que en ese sentido se está dando la pregunta y aplicándolo a grupo, pues sí debe de haber transversalidad de una materia a otra. ¿No se escucha, doctor Fuentes? Digo que personalmente yo encontraría muy interesante preparar alguna evaluación integrando varias materias. Por ejemplo, un proyecto de materiales. Yo creo que se parecería más a la vida, al ingeniero. El ingeniero, cuando tiene que diseñar un dispositivo, en un dispositivo entra química, mecánica, computación, entra todo. Y ahí la vida nos está examinando. Entonces, si la escuela puede reproducir esas condiciones, yo pienso que sería muy interesante explorar algo así. Pero sabes que todos sabemos que vivimos con ciertas normas que no están puestas por gusto, están puestas para tener reglas objetivas por las cuales evaluar la actividad, pero algún experimento de ese tipo tendría sentido, pienso yo. Vale la pena explorarlo un poco más, Mira, en la medida, sí, el mundo de los materiales y otros proyectos parecidos, si este tipo de proyectos se establece como algo estable y se va convirtiendo en una cuestión que se haga sistemáticamente, debe conducir de una manera espontánea, natural, a que se valoren este tipo de posibilidades. Eso debe ocurrir de manera natural. Claro, primero tenemos que tener que el mundo de los materiales funcione de una manera sistemática, para que entonces nos digamos todo, oye, ¿por qué no? Si estamos hablando de integración y la vida nos va a examinar después desde un punto de vista integral, ¿por qué no evaluamos también de manera integral? Déjame aprovechar y hacer otro comentario. En esto que mencionábamos, y espero que Matthew lo desarrolle más, de los nuevos estándares
los estándares científicos de la próxima generación. En esto está la integración, la integralidad, están las prácticas de cómo se hace y cómo se aterriza, y está los conocimientos básicos. Con esto de los conocimientos básicos, lo que yo he entendido, estoy empezando a estudiarme los temas, lo que yo he entendido es que integralidad no quiere decir solo saber superficialmente de muchas cosas. No significa conocer los elementos más sencillos de varias cosas. Significa, cuando se habla de conocimiento básico, significa cuando vayas a estudiar matemáticas, apréndete bien la matemática. Apréndetela bien. Que no sea aprendido con alfileres y que no sea solo la superficie más ligera. La parte básica hay que estudiarla bien. Hay que estudiarla bien. O sea, cuando tú integres la componente química, la componente física, matemática, biológica, trata de que esté bien, que lo que pongas de verdad lo entiendas. Integralidad no quiere decir superficialidad. Muy bien, doctor. Creo que con esto no hay más preguntas. Cerramos. Muchísimas gracias. Aguantaron por lo menos 100 en Blue Jeans y una cantidad también importante en Facebook. En Facebook. Entonces, no se rajen, sigan fieles. Mañana va a estar muy bueno esto. Bueno, para cada día se ha preparado con mucho interés lo que se les dice, así que yo espero que mañana también tengamos auditorio, participación, preguntas y que les sea provechoso. Muchísimas gracias. Gracias, Nos vemos y mañana. nos vemos mañana. Nos vemos Muchas mañana. gracias por la compañía Chao. y su atención. Chao. Muy bien. Gracias.